Bien, hoy vamos a estar viendo acerca de un tema muy interesante, ¿verdad? Vamos a hablar sobre las lesiones musculares. En clases anteriores ya estuvimos hablando sobre las lesiones traumáticas más frecuentes. Dentro de ellas estuvimos citando algunas lesiones realmente musculares, pero hoy vamos a adentrarnos en lo que es realmente una lesión muscular, cómo se puede clasificar, ¿verdad? Los conceptos básicos y también el tratamiento, ¿verdad? Entonces vamos a estar eh, hablando un poco acerca de cada una y sus principales diferenciaciones, ¿ok? Todos pueden ver la diapositiva. Me avisan si todos ven. Sí, lo ok. Ok. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Primeramente hay que definir qué es una lesión muscular, ¿verdad? La lesión muscular es nada más una alteración fisiológica y morfológica del músculo esquelético a causa de factores tanto externos como internos, ¿verdad? Entonces, una definición, digamos, científica de lo que sería la lesión muscular, ¿verdad? Primeramente hay que hacer un pequeño apartado acá de lo que sería fisiológico. eh, Se está refiriendo a todo lo que es microscópico y morfológico en relación a la estructura mismo de la musculatura, ¿verdad? Sabemos que la musculatura no es solamente tejido muscular, tenemos que tener en cuenta que una estructura muscular está envuelta por una vaina, o sea, perdón, por una fascia, ¿verdad? Que recubre la musculatura. Esa fascia tiene su funcionabilidad, o sea, le da una forma de deslice arriba de las otras musculaturas para que se pueda contraer. Además de eso tenemos los nervios motores, la vascularización, los nervios sensitivos. Entonces, cuando hay una lesión muscular vamos a tener o podemos tener lesiones también de esas regiones, ¿verdad? ¿Ok? Se puede definir también anomalía como una anomalía dolorosa producida en los músculos, ya sean por consecuencia de golpes externos o también sobre esfuerzo, ¿verdad? Entonces, ahí podemos dividir a las lesiones musculares en dos tipos, ¿verdad? Tenemos las lesiones musculares de origen traumático y las lesiones musculares de origen no traumático, ¿verdad? Las de no traumáticos generalmente van a ser aquellos que se producen por algún tipo de sobreesfuerzo, ¿verdad? Y los traumáticos van a ser aquellos por algún tipo de golpe externo, ¿ok? La mayoría de la patología muscular es de origen traumático y relacionado con la actividad deportiva. Aproximadamente un 30% de las lesiones ocurren en deportistas y afectan los músculos. Entonces la gran mayoría de las lesiones musculares van a afectar deportistas, ¿verdad? Son aquellos deportistas, principalmente aquellos que realizan actividades en donde se exija mayor velocidad, cambio de movimientos de forma brusca, ¿verdad? Y podemos citar ahí los deportes en donde se utilizan más los miembros inferiores, como es decir, el fútbol, ¿verdad? El fútbol, el atletismo, las corridas son deportes que van a utilizar bastante la potencia muscular, la fuerza muscular y en eso entonces puede haber más propensión a que aparezca una lesión muscular, ¿verdad? Entonces vale destacar que las lesiones musculares son más frecuentes en estos deportistas y en el miembro inferior, ¿verdad? En el miembro inferior tenemos nuevamente las regiones en donde son más frecuentes las lesiones musculares, como por ejemplo la zona de la pantorrilla, la zona posterior del muslo, que sería la zona de los isquiotibiales, y también tenemos ahí la zona anterior del muslo como el cuádriceps femoral
y más frecuentemente en el recto femoral. O sea, son los lugares en donde va a haber una mayor probabilidad de que se sufra una lesión, ¿verdad? Vale destacar también que el aductor mayor es también un músculo que se lesiona a menudo, ¿ok? Entonces la lesión muscular va a depender siempre del deporte que se practica. Por ejemplo, los deportes en el miembro superior, como los deportes de lanzamiento, como el baloncesto, y en los miembros inferiores, los deportes de carrera, como el atletismo, o también puede aparecer en menor frecuencia en el tronco, ¿verdad? Como deportes asimétricos como el golf. Entonces son la mayoría de los deportes que van a causar las lesiones musculares. No está ahí el fútbol, pero fútbol también tiene, o sea, los deportistas de fútbol tienen mayor propensión de tener una lesión muscular. Bueno, cada vez más integramos el deporte a nuestra vida diaria y por tanto debemos saber que estamos constantemente poniendo a nuestros músculos en riesgo de cualquier patología, hecho que nos debería alertar y hacernos más prudentes, más conocedores de qué podemos hacer, no solo para mejorar nuestro estado físico, sino evidentemente qué hacer para prevenir futuras lesiones. Bien, hoy en día sabemos que hay un mayor número de personas que practican algún tipo de deporte, ¿verdad? Ya sea musculación, caminata, las famosas corriditas. Entonces, cada vez más se integra el deporte a la vida de los ciudadanos, pero también con eso vienen algunos cuidados que se debe tener en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que asisten por primera vez a un gimnasio y eh, ellos hacen demasiado fuerza, ¿verdad? Hacen un sobreesfuerzo demasiado grande y al otro día amanece todo dolorido. Que vamos a ver es una lesión muscular también que a menudo aparece en los deportistas de primer viaje, ¿verdad? Que son las agujetas dolorosas en el vientre muscular, ¿verdad? Puede aparecer entonces debido a un sobreesfuerzo, ¿verdad? Producto de un mal calentamiento, un mal estiramiento, entonces es bastante frecuente, ¿ok? Bien, las causas entonces pueden ser por diversos factores, unos causados directamente ya sea por un golpe directo, o caída típico de los deportes de contacto, ¿verdad? Entonces, los que son por golpe directo van a estar relacionados a los deportes de contacto como el rugby, por ejemplo, y el fútbol americano, ¿verdad? Y otros debido a un mal condicionamiento físico, independientemente de los factores nutricionales que son de suma importancia, la mala preparación, un mal calentamiento muscular y un programa de estiramientos inadecuados son las causas más habituales que predisponen a una lesión muscular. Entonces, podemos resumir que las causas más frecuentes van a ser una mala preparación, ¿verdad? Un mal calentamiento y un mal estiramiento, o sea, un inadecuado estiramiento de los grupos musculares que se van a poner en tensión. Entonces, esas son las causas más habituales que van a producir una lesión muscular, ¿verdad? Fuera de lo que ya hablamos, los golpes directos, ¿verdad? Que son ya lesiones musculares de origen traumático, ¿verdad? En los de origen no traumático van a ser todo lo que citamos acá en el final del texto, ¿verdad? Bien, los síntomas va a depender del tipo de la lesión que se produzca. Puede ser desde una leve inflamación hasta una ruptura fibrilar. Entonces el síntoma va a depender del tipo de la lesión. Podemos clasificar las lesiones musculares como leve, moderada y grave, ¿verdad? En las graves ocurre generalmente una ruptura muscular y la mayoría de las veces necesita una intervención quirúrgica, ¿ok? El dolor puede aparecer en el día siguiente de la actividad deportiva, una de las molestias localizadas directamente sobre el músculo del tipo agujetas. Esto es lo que estaba hablando en el slide anterior, ¿verdad? Sobre las agujetas que aparecen posteriormente al sobreentrenamiento, ¿ok?
Entonces ahí tenemos la causa de un ejercicio excesivamente intenso o por estar poco acostumbrado. Entonces eso son la mayoría de las veces eso es lo que va a producir las agujetas. ¿Ok? Bien, el diagnóstico se puede hacer a través de un examen clínico, sería la anamnesis con el examen físico, que suelen ser suficientes para diagnosticar el tipo de lesión, pero en el caso de las rupturas musculares se puede hacer preciso un estudio complementario mediante la resonancia magnética o una ecografía. Es interesante el diagnóstico, ¿verdad? Con la mayoría de las veces nosotros vamos a ver, ¿verdad? Inclusive cuando ustedes hagan sus pasantías por el hospital, van a ver que en urgencias puede llegar un paciente con algún tipo de lesión muscular, ¿verdad? Si le hacemos si le hacemos una buena anamnesis con el examen físico, ya vamos a tener un diagnóstico casi 100% seguro, ¿verdad? A excepciones se puede pedir si realmente algún examen complementario, pero nada más, así como su nombre dice, un examen para complementar nuestro diagnóstico, ¿verdad? Como es el caso de la resonancia magnética o una ecografía para descartar una ruptura fibrilar total. ¿Ok? Entonces llega el paciente con la sintomatología clínica de una lesión muscular, ¿verdad? Va a tener dolor, rubor, calor y eso sería la tetrada de Celsius, ¿verdad? Con cierto grado de impotencia funcional, ¿verdad? Entonces vamos a ver a veces un paciente que llega con una contusión, obviamente te va a relatar que estaba jugando fútbol, de repente chocó con el colega adversario y de ahí se produjo, ¿verdad? La lesión, ¿verdad? Siempre recuérdense que cuando haya una contusión, por más leve que sea, hay que pedir una radiografía para descartar probable fractura. ¿Ok? Bien. Acá tenemos algunas imágenes de las ecografías de partes blandas que se puede pedir al paciente, ¿verdad? El paciente va a llegar y nosotros si tenemos dudas si es que el paciente tuvo una ruptura o no de una fibra muscular o una ruptura total, le podemos pedir una ecografía de partes blandas, ¿verdad? Obviamente tengo que poner en el recetario ecografía de partes blandas en la región del muslo posterior de la pierna izquierda o algo por el estilo, ¿verdad? Siempre hay que indicar todo lo que vamos a, o sea, la región que vamos a pedir y el lado que vamos a pedir, si es derecho o izquierdo. Siempre especificar bien, ¿ok? Como se puede observar ahí en la ecografía, se puede apreciar un edema muscular por contusión en la imagen que está a la izquierda de ustedes. Se puede observar en la flechita un local en donde hubo, ¿verdad? En donde se está produciendo un edema muscular por contusión, ¿verdad? Obviamente que hay que tener ojos entrenados para visualizar bien, ¿verdad? Pero ahí tenemos la flechita que nos indica. Acá tenemos otra ecografía en donde nos indica la flechita una lesión por elongación grado 1. Sería producto de una distensión muscular del recto femoral. Entonces ahí tenemos las imágenes compatibles con una lesión por elongación grado 1. Sería una distensión muscular grado 1, ¿verdad? Entonces, generalmente el ecografista cuando realiza estos exámenes ya tiene su conclusión abajo, ¿verdad? Ya hace un resumido de lo que se observó en la ecografía, ¿verdad? Y muchas veces eso sirve de parámetro si el paciente va a necesitar o no una intervención quirúrgica, ¿verdad? La misma situación acá podemos observar en la imagen C, por ejemplo, si se fijan, ahí tenemos la región de la pantorrilla. Podemos observar que la pantorrilla derecha sería, esta es una imagen posterior, pantorrilla derecha, vemos un aumento ahí del tamaño, un edema muscular que prácticamente cubre al hueso del peroné. Entonces se puede apreciar aquí con mayor facilidad el edema muscular, ¿verdad? Esto ya sería otro tipo de estudio, ahora sería ya una resonancia y arriba vamos a ver la ecografía, ¿ok?
La otra imagen podemos apreciar una ecografía nuevamente, en donde se puede ver un desgarro parcial del ojo gemelo medial con formación de hematoma. Entonces, fíjense en la imagen C, pueden observar la imagen C. Se puede apreciar realmente una sintomatología muy clásica de las rupturas fibrilares. ¿Se recuerdan en clases anteriores que estuvimos viendo que las rupturas fibrilares ellas van a tener una sintomatología diferente a una contusión muscular, ¿verdad? A una contusión. ¿Cómo se ve generalmente la ruptura fibrilar? Va a tener una hemorragia por debajo de la piel distribuida en forma de tela de araña. ¿Se recuerdan que le había dicho? ¿Verdad? Entonces vamos a observar acá, lastimosamente esta imagen es en blanco y negro, no se puede apreciar con claridad, pero vamos a ver más hacia adelante una imagen que sí realmente es bastante característico. Entonces ya hay que tener en cuenta que ese paciente haya sufrido un desgarro, ¿verdad? Este desgarro puede ser tanto en el vientre muscular como en cercanías del tendón. Entonces es muy importante descartar la ruptura total de esa musculatura, ¿verdad? Bien, el tratamiento, es evidente que el tratamiento estará directamente relacionado con el tipo y grado de lesión y con la fase en que se encuentre. Algo interesante, ¿verdad? La mayoría de las lesiones musculares, ellas van de leve hasta moderado, ¿verdad? Muy difícil vamos a encontrar una lesión grave, ¿verdad? Pero puede haber. Entonces, la mayoría de los tratamientos son tratamientos que tienen medidas antiinflamatorias, ¿verdad? Entonces, siempre va a depender del tipo y grado de la lesión, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer en la fase aguda? En los primeros días, nosotros tenemos que hacer lo que se llama fase antiinflamatoria o medidas antiinflamatorias. Entonces, en la fase aguda, es decir, durante las primeras 48 a 72 horas, debemos utilizar medidas antiinflamatorias eficaces. ¿Y qué medidas van a hacer eso? Se puede utilizar un material bien barato, ¿verdad? Y fácil de acceder, que es el hielo, ¿verdad? El hielo podemos utilizar, eh, podemos hacer, podemos ubicar el hielo, partir en pedacitos, colocar dentro de una bolsa y posterior a eso podemos cubrir la zona en donde vamos a aplicar el hielo, mojando, ¿verdad? Con un paño húmedo que no sea tan gruesa y aplicando directamente sobre la zona, ¿verdad? Y posterior a eso podemos utilizar vendaje, ¿verdad? Se puede utilizar un vendaje que la mayoría de los fisioterapeutas usan, ¿verdad? Y reposo durante 2 a 3 días en dependencia si la lesión es leve, ¿verdad? Si la ruptura es importante, se precisará de un tratamiento médico de urgencia. Entonces, las lesiones leves generalmente se utilizan crioterapia, ¿verdad? El reposo de 2 a 3 días y el paciente ya tiene una mejoría significativa, ¿verdad? Se puede utilizar también eh, otro tipo digamos así, de crioterapia, que es el uso de las bolsas de contenido de gel, ¿verdad? Las bolsas que hoy en día se venden bastante en las farmacias y ellos tienen un gel especial ahí y eso podemos llevar al freezer, dejar ahí y a la hora que necesite puedo quitar, tengo que lavar eso y debo aplicar arriba de la zona siempre protegiendo, ¿verdad? Se puede proteger con algún tipo de, eh, digamos así, de ropa, ¿verdad? O eh, algo que no sea tan gruesa para que pueda pasar realmente la crioterapia, ¿ok? Como neumotecnia generalmente utilizamos la neumotecnia RICE en todo paciente con algún tipo de lesión muscular, ¿verdad? Ahí sabemos ya las siglas que significa, ¿verdad? Está en inglés el RICE, el R de reposo sería el I de ice, de hielo, de crioterapia, la C de compresión y la E de elevación. Como la mayoría de las veces las lesiones son
o se producen en miembros inferiores, la elevación siempre va a estar indicada, ¿verdad? Entonces, reposo, hielo, compresión y elevación, ¿ok? En la fase subaguda que vamos a hacer, se puede utilizar algunos elementos muy importantes, como los aparatos de electroterapia. Pues se puede utilizar los aparatos ahí de ultrasonido, láser, se puede utilizar el magnetoterapia, ¿verdad? Entonces son varios aparatos que el fisioterapeuta puede disponer para utilizar en esa lesión, ¿verdad? Justamente para disminuir el proceso inflamatorio, ¿verdad? Y para eh, estar mejorando ahí la vasodilatación, vasoconstricción, la llegada de aporte de nutrientes para ir cicatrizando ese tejido de forma más eficaz, ¿verdad? Entonces, se puede utilizar ahí los medios físicos que se denominan medios físicos artificiales, ¿verdad? Que van a utilizar la electricidad, ¿verdad? Entonces, son varios tipos de aparatos. La terapia manual, ella tiene su indicación siempre y cuando la lesión muscular no sea de origen traumática. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Que no en todas las lesiones musculares se puede utilizar masaje, ¿ok? Se puede utilizar en aquellos que no tienen componente traumático. Y vamos a ver cuáles son las lesiones musculares que no tienen eh, componente traumático, ¿ok? Generalmente la terapia manual favorece la cicatrización en los tejidos, la disminución del edema o inflamación y la mejora de la calidad del músculo, es decir, la contractilidad, elasticidad y propiocepción. Algo interesante también que no se puede utilizar el calor, ¿verdad? En la fase aguda de ciertas lesiones musculares que son de contenido traumático. Entonces, la termoterapia no se utiliza, o sea, el calor propiamente dicho no se utiliza en las lesiones de origen traumática, ¿ok? Porque podemos, en vez de ayudar, podemos lesionar más al paciente, ¿verdad? Es muy frecuente que ustedes encuentren pacientes que se hayan lesionado, ¿verdad? Como por ejemplo una contusión y que hayan pasado alguna pomada caliente, ¿verdad? Y eso puede realmente aumentar la inflamación en vez de disminuir la inflamación. ¿Ok? Pues van a ver de todo después cuando estén actuando en la área, ¿verdad? Entonces van a ver que hay pacientes que realmente en vez de mejorar van a llegar peores. Tipo de lesión muscular, entonces vamos a adentrarnos en la clasificación de las lesiones musculares. Tenemos la de componente traumático, perdón, o sin componente traumático. En este caso, la causa de la lesión proviene de un sobreesfuerzo. Las dolencias asociadas van a ser, vamos a estar citando ahí. Entonces, las lesiones musculares sin componente traumático, así como su nombre dice, es por un sobreesfuerzo. Es cuando se sobrepasa los límites de la musculatura, ¿verdad? Entonces ahí puede aparecer las lesiones por sobreesfuerzo, ¿ok? La primera de ellas son las agujetas o dolor muscular de aparición tardía. ¿Qué son las agujetas o dolor muscular de aparición tardía? Son micro rupturas de fibras musculares que derivan de una reacción inflamatoria de la zona muscular afectada, produciendo dolor muscular, pesadez y pinchazos, lo cual incapacita para la realización de ciertos movimientos. Bien, entonces las agujetas de dolor muscular van a ser microrupturas de fibras musculares, ok, ellas pueden aparecer realmente al otro día, ¿verdad? Después de un sobreesfuerzo, eh, bastante frecuente en en aquellas personas que asisten por primera vez en un gimnasio y ellas sobrepasan sus límites y al otro día amanecen pero doloridas de forma o de manera general. ¿Ok? Son esas personas que son más propensas a sufrir este tipo de lesión, ¿verdad? Está la lesión también que es producida por un sobreesfuerzo ya manejado por algunos
que practican musculación, ¿verdad? Hay unos que están practicando musculación y deciden aumentar la carga, aumentar la repetición y al otro día amanece un poco dolorido. Eso generalmente es normal, ¿verdad? Si hay en la clase algunos de ustedes que realizan musculación y van a estar de acuerdo conmigo que cuando alzan un peso, ¿verdad? Sobrecarga demasiado, al otro día puede aparecer ciertos dolores que es normal, ¿verdad? Que son las micro rupturas musculares esperadas, o sea, se espera esas micro rupturas para que pueda haber aumento de una hipertrofia de la musculatura, diferente a estos tipos de dolores que aparecen por sobreentrenamiento en pacientes o en personas que asisten por primera vez al gimnasio o primera vez al deporte que está realizando, ¿verdad? Y ahí vamos a tener las causas, ¿verdad? La escasa actividad física al realizar esfuerzos o ejercicios, aunque también se presenta en personas activas sometidas a actividades físicas exigentes en cantidad o calidad, o bien al realizar ejercicios diferentes a las habituales. Bien, ¿cómo se puede evitar su aparición? Se debe hacer un buen calentamiento, es decir, la mayoría de las veces cuando la persona asiste por primera vez, los instructores orientan a que se haga un buen calentamiento. Eso tiene un motivo, ¿verdad? Entonces, el paciente hace una bicicleta por 15 a 20 minutos o sube a la estera, hace estera de 10 a 20 minutos y eso va a aumentar la circulación a nivel de la musculatura, aumenta la oxigenación, el aporte de nutrientes y consecuentemente vamos a estar disminuyendo ya la aparición de estos tipos de dolores, ¿verdad? El estiramiento en segundo lugar, ¿verdad? Se debe hacer estiramientos progresivos previos y posterior a la actividad. O sea, debo hacer un estiramiento, una elongación antes y después de la actividad, ¿ok? Eludir también esfuerzos por encima de nuestra capacidad física garantiza en gran medida la ausencia de este tipo de dolencia. Ahora ya he visto varios pacientes que aumentan demasiado rápido las cargas, entonces ellas sufren estas lesiones, exclusivamente pacientes personas que hacen ahí agachamiento, ¿verdad? Ya sea con agachamiento libre o con una máquina guiada, ¿verdad? Entonces esos de repente aumenta la proporción del peso y sufren estas lesiones, ¿verdad? Tratamiento se puede aplicar hielo, ¿ok? También se puede aplicar antiinflamatorios, se puede aplicar ahí algunas pomadas, ¿verdad? Siempre hay que eh, dejar evidente que las pomadas se deben aplicar las que tengan salicilato de metilo, ¿verdad? Entonces hay ciertas pomadas en el mercado que son muy buenas y que funcionan como antiinflamatorios, ¿ok? También se puede indicar al paciente un relajante muscular, como es decir, un diclofenac. Se puede también indicar un alfa-amilasa, ¿verdad? Entonces, hay varios antiinflamatorios que se pueden indicar y siempre dependiendo de la intensidad de la lesión, ¿verdad? La intensidad del dolor o de la sintomatología, se puede indicar cada 6 horas, cada 8 horas, sin ningún problema, ¿ok? Bien, las causas, a ver, ¿dónde nos quedamos? Bien, pasamos al segundo tipo de lesión muscular, ¿verdad? Sin componente traumático, que son los calambres, ¿verdad? ¿Qué es un calambre? Es una contracción muscular que aparece de forma involuntaria, es muy intenso y dolorosa y afecta a varios grupos de fibras musculares. Su duración no suele ser muy prolongada, siendo muy frecuente la afectación en la zona de la pantorrilla, conocida popularmente como subirse la bola. Entonces, ahí vemos el típico deportista sufriendo un calambre. Era un jugador de fútbol y en la región más frecuente que puede aparecer los calambres es la zona de la pantorrilla, ¿verdad? La pantorrilla es una zona bastante frecuente de calambres, ¿verdad? Como vemos en una musculatura que
se contrae y se relaja en varias veces durante el juego, entonces está más propenso a sufrir los calambres, ¿no? Bien, las causas pueden aparecer tanto al comienzo o como al fin de la actividad. Al final, cuando aparece, generalmente aparece por efecto de la fatiga y también la deshidratación. Sabemos que la deshidratación es también un factor para que pueda aparecer en los calambres, ¿verdad? Por la pérdida de sodio, potasio, entonces eso altera ahí la contractividad de la musculatura, ¿verdad? Esta dolencia siempre está asociada a un sobreesfuerzo acompañado de un desequilibrio electrolítico en el músculo. O sea, debemos de tener dos factores ahí, ¿verdad? El sobreesfuerzo por un lado y el desequilibrio electrolítico. O sea, los dos tienen que estar presentes para que pueda haber un calambre, ¿ok? ¿Cómo se puede evitar su aparición? Es bastante obvio, ¿verdad? El paciente debe tener una buena hidratación, debe ingerir bebidas isotónicas, o sea, aquellas que tienen mayor cantidad de electrolitos como sodio, potasio, cloruro, magnesio, ¿ok? Se puede aplicar ligeros masajes antes y después de la actividad, calentamiento adecuado y una dieta con un buen aporte vitamínico y mineral, ¿ok? Tratamiento: es primordial cesar la actividad de inmediato y realizar estiramientos pasivos en la zona lesionada. O sea, lo primero que hay que hacer, si el paciente está realizando un deporte, hay que cesar la actividad de forma inmediata, ¿verdad? Es lo que se hace en la mayoría de las veces en el jugador de fútbol, ¿verdad? Vemos que está con un calambre, automáticamente el plantel ahí de médicos le evalúan y ya le quitan al costado de la cancha, ¿verdad? Le hace todo el estiramiento, le pasa un spray ahí antiinflamatorio y posterior a eso sigue, sigue jugando, ¿verdad? O también le hace una pequeña hidratación, ¿ok? Posteriormente se debe mantener el músculo en posición de elongación, ¿verdad? Entonces, una de las medidas es elongar la musculatura, ¿verdad? Hasta que vuelva a la situación normal. En la mayor parte de los casos, el reposo posterior de la zona consigue recuperar totalmente. No obstante, es conveniente la aplicación de un ligero masaje aplicando alguna pomada antiinflamatoria. Algunos futbolistas sienten un primer episodio de calambre, hacen todas las medidas ahí para reducir, quedan normalmente, eh, o sea, son aptos nuevamente a jugar, pero vuelven a sentir. Entonces hay que parar la actividad, cesar de una buena vez para que no se produzca también una ruptura fibrilar, ¿verdad? Bueno, pasamos a las contracturas, que también son lesiones musculares o de componente no traumático, ¿verdad? Las contracturas son un tipo de contracción mantenida de un grupo de fibras musculares, aparecen de forma súbita y afecta al paciente durante varios días, durante los cuales se siente una especie de bola o nudo en la zona. Al tacto se tiene la sensación de que de que se le monta o salta en el músculo afectado. Entonces, las contracturas son contracciones de fibras musculares, se contraen de forma mantenida. La mayoría de las contracturas aparecen en zonas en donde hay un movimiento mecánico eh, efectuado varias veces al día, o sea, movimientos repetitivos. Entonces, la musculatura la mayoría de las veces se tensa en ese lugar y se produce una contractura. Un ejemplo clásico, la zona de la región lumbar, ¿verdad? Donde tenemos ahí el cuadrado lumbar, que es un músculo bastante potente ahí insertado en las crestas ilíacas, y esa musculatura puede contracturarse, digamos así, como modo de defensa, ¿verdad? Como ustedes saben, la región lumbar es muy propensa a que aparezcan hernias discales, ¿verdad? En esos pacientes que hacen movimientos repetitivos de flexo extensión de la columna, ¿verdad? Los pacientes que alzan peso del piso, entonces ellos son o tienen tendencia a producirse una hernia discal. Entonces, ¿qué hace el organismo? Hace como una contractura en esa región para proteger justamente
la articulación vertebral, ¿verdad? Para que no se produzca una hernia discal, ¿verdad? Entonces ahí va a aparecer una famosa patología que es la lumbalgia o lumbago, como se puede decir, ¿verdad? Un dolor en la región lumbar, la mayoría de las veces por contracturas, ¿ok? Ahí están las causas, aparece por fatiga mecánica, reiteración de gestos, posturas, lo cual provoca la limitación funcional del músculo. ¿Cómo se puede evitar la aparición? Las mismas sugerencias realizadas en apartados anteriores, o sea, el paciente debe hacer un buen calentamiento, un buen estiramiento y principalmente evitar la reiteración, la repetición de ese movimiento, ¿verdad? Entonces hay que evitar el esfuerzo repetitivo, ¿verdad? O si es que no puede evitar, debe cambiar la manera en que está realizando, ¿verdad? En este caso, si es un paciente que alza pesos, ¿verdad? Nosotros debemos de orientar a que pueda doblar la rodilla y que alce el peso, ¿verdad? Justamente para evitar esa tensión a nivel de la columna lumbar. ¿Cuál es el tratamiento? Principalmente el reposo, o sea, el paciente debe guardar reposo y se va a utilizar las medidas antiinflamatorias, ¿verdad? Nuevamente ahí el uso, se puede utilizar crioterapia, se puede utilizar algunos tipos de pomadas que tengan metilsalicilato. Se puede utilizar los varios aparatos, ¿ok? Y también se puede utilizar masaje, ¿verdad? En este caso no hay ningún problema, ¿ok? Pasamos al otro tipo de lesión muscular que sería ya con un componente traumático, ¿ok? Estas pueden ser provocadas por golpes o una solicitación excesiva o desproporcionada. Las dolencias asociadas a este tipo van a ser, en primer lugar, tenemos la distensión o tirón muscular, que se produce como consecuencia de un sobreestiramiento del músculo, pero sin llegar a ruptura. O sea, en la distensión o tirón muscular hay un sobreestiramiento del músculo, pero no llega a romperse totalmente. Se puede producir inflamación y aparece dolor como mecanismo, ¿verdad?, del proceso inflamatorio, y es muy propio que lo sufran los futbolistas cuando estén en competición, en especial en la zona de la pantorrilla y de los isquiotibiales. Las causas son las tensiones excesivas de fibras musculares de una zona determinada cuya naturaleza proviene de una solicitación exagerada. El tratamiento, la misma situación que ya hablamos en los apartados anteriores, la crioterapia, ¿verdad? Se puede combinar con estiramientos, uso de aparatos, el reposo, la crioterapia, ¿ok? Pasamos a la contusión. La contusión ya habíamos hablado en clases anteriores, en lesiones traumáticas, ¿verdad? Ya sabemos que las contusiones se producen por un aplastamiento físico de los tejidos de una zona determinada. O sea, ahí se va a aplastar el músculo contra el hueso y vamos a tener una lesión muy, digamos así, muy característica, ¿ok? Muy característica. Son muy frecuentes en los deportes de contacto, ¿verdad? Los futbolistas, jugadores de rugby, fútbol americano, ¿ok? Presenta dolor difuso, se puede apreciar que la zona contusionada está hinchado, ocasionado un edema. Entonces, vamos a tener ahí una sintomatología bastante característica. ¿Se recuerdan de la colección de sangre por debajo de la piel? eh, que va cambiando de color, ¿verdad? En las primeras horas un color rojo, posterior una zona morada, ¿verdad? Color violáceo, y va cambiando de color de acuerdo a los días, ¿verdad? Cuanto más días pasa, eso se va a quedar amarillo, después se va a quedar medio, eh, va perdiendo va pasando de ser violáceo a amarillo y así sucesivamente, ¿ok? ¿Cuáles son las causas? La mayoría de ellas por un choque o compresión en la zona con un agente externo. Eh, Nuevamente destacar ahí que en las contusiones sí o sí hay que pedir una radiografía simple para descartar fractura, ¿ok? Y las contusiones también son bastante fáciles así de diagnosticar por el cuadro clínico que el paciente va a relatar, ¿verdad? O la anamnesis que el paciente va a relatar.
¿Ok? ¿Cómo se puede evitar la aparición? No hay de otra que evitar, ¿verdad? Estos tipos de golpes, ¿verdad? Tratamiento, reposo de la zona afectada, se puede utilizar vendajes, se puede también aplicar pomadas antiinflamatorias, los aparatos son muy importantes, ¿verdad? El RICE también es importante, que el reposo, la crioterapia en las primeras horas es muy importante. Bien, y tenemos los desgarros, ¿sí? Los desgarros pueden ser de forma parcial o de forma total. Recuérdense que las distensiones son un tipo de desgarro, pero muy leves, ¿ok? Y tenemos el desgarro total que se clasifica ahí en tres formas, ¿verdad? La leve, moderada y grave, ¿ok? Se puede considerar que el desgarro fibrilar leve es un tipo de distensión con ruptura de algunas fibras musculares nada más. Su recuperación es de 8 a 10 días. En el caso de las moderadas es de 2 a 3 semanas y en el caso de las graves son más de 3 semanas. ¿Ok? Ahí vamos a hablar sobre los desgarros. ¿Qué son los desgarros? La ruptura de ciertos números de haces musculares, pero sin afectar todo el espesor del músculo. La sintomatología clásica es la hemorragia local, paciente con dolor agudo, ¿verdad? Bastante intenso, aunque algunas veces permite continuar la actividad. Ahí vemos el caso de un paciente con ruptura o desgarro fibrilar. Vemos la zona en donde se produjo la ruptura y vemos la distribución de la hemorragia. Justamente se puede decir que hay una distribución en forma de tela de araña y esta hemorragia puede pender hacia el lado de la gravedad. O sea, algunas veces se puede producir un desgarro fibrilar a nivel del medio de la parte posterior del muslo, que serían los isquiotibiales, y la sangre se acumula un poco más abajo de esto. ¿Ok? Las causas: superelongación, contracción brusca, esfuerzo excesivo, y el tratamiento es la misma situación que estuvimos citando, ¿verdad? A excepción de los masajes. En las personas que sufren rupturas musculares está totalmente contraindicado los masajes. ¿Ok? Bien, el desgarro total es la lesión más grave de todas las lesiones musculares porque van a afectar a todo el músculo. Rápidamente se produce un edema y la piel se pone roja y caliente. El dolor es bastante intenso y no se puede continuar la actividad. Dado que la ruptura es total, se puede apreciar un hundimiento en la zona afectada. Este es el signo más característico del desgarro total, ¿verdad? Se puede ver un hundimiento, ¿verdad? Es como si se forma un pozo, ¿verdad? Un pozo a nivel del músculo, en donde se puede hasta inclusive poner el dedo, ¿verdad? Entonces ponemos el dedo ahí, es como se hunde ese local, ¿verdad? El tratamiento es quirúrgico para reparar el daño. Lo más frecuente es que se dé en miembros inferiores, zona de pantorrilla, zona de isquiotibiales. A estos tipos de pacientes, al llegar nosotros sí hay que pedir una ecografía de partes blandas, ¿verdad? Justamente para ver la gravedad de esta lesión. ¿Ok? Entre los desencadenantes de la lesión muscular, ahí tenemos factores internos y externos. Como factores internos podemos citar el estado nutricional, el equilibrio adecuado de electrolitos, las reservas de energía en el músculo y no haber efectuado calentamiento, estiramiento adecuado de la musculatura, ¿verdad? Que son las causas más frecuentes, ¿verdad? Y entre las causas externas vamos a tener ahí la manipulación de cargas pesadas, como es decir, eh, las lumbalgias, ¿verdad? Por manipular cargas pesadas. Tenemos también las posturas forzadas, realizar movimientos repetitivos, padecer con anterioridad alguna lesión muscular, o sea que el paciente que viene hace rato teniendo lesiones musculares, reincorporación prematura al puesto de trabajo después de una lesión mal curada, golpes recibidos por contacto, golpe violento con algún obstáculo físico. Entonces son esos
los desencadenantes externos más frecuentes, ¿verdad? Bien, hasta aquí nuestra clase. ¿Están todavía ahí? Sí, doctor. ¿Tienen dudas, preguntas? Bien, si no tienen dudas,